Bienvenidas y bienvenidos sean a esta entrevista. Como parte del proceso de selección de vocalías distritales para el proceso de elección de gobernatura 2023 en el Estado de México, nos encontramos reunidos en esta sala virtual la consejera electoral maestra Laura Daniela Durán Ceja y el titular de la unidad informática, el maestro Juan Carlos Vaca Belmontes, y la de la voz, Fátima Pichardo Mendoza, subjefa académica del Centro de Formación y Documentación Electoral. Asimismo, agradecemos la participación de Miriam Ivonne, Laura y Martín en este ejercicio. A fin de garantizar la equidad y certeza de este proceso, se formulará la misma pregunta para las tres personas. Esta etapa tendrá una duración máxima de 20 minutos, por lo que les pedimos ser breves en sus respuestas, siendo las 14 horas con 5 minutos del día 25 de noviembre del 2022. Damos inicio a esta entrevista. En el orden siguiente, por favor. Iniciaríamos con Miriam Ivonne, continuaría Martín y terminaría Laura. La pregunta es la siguiente. Menciona una experiencia reciente en la implementación de un proyecto en donde hayan beneficiado a la colectividad. Adelante. Gracias, licenciada Fátima. Pues he de comentar que con satisfacción y con agradecimiento que soy abogada postulante. En el despacho en el que dirijo, junto con mi esposo, que también es abogado, yo me dedico primordialmente al área familiar y al área civil, sobre todo con enfoque de género. En esa tesitura he tenido la oportunidad de conocer de diversos casos que involucran a madres que no gozan de la estricta colaboración, de la legal colaboración para el pago de alimentos de sus hijos, y también víctimas de violencia de género. En ese sentido, en un caso particular, en el que, insisto, el padre no se hace presente, no cumple con la responsabilidad parental, y esto la coloca en una situación de extrema vulnerabilidad a ella y a su hija, ya que la niña es una persona con discapacidad múltiple. Entonces es solicitado a través del órgano jurisdiccional por oficios y presencialmente a organizaciones civiles, incluso a partidos políticos, la ayuda, pues, para poderles proveer de lo necesario para que alcancen un nivel de vida digno al cual tienen derecho. En esa tesitura hemos logrado, por ejemplo, de empresas privadas que les provean de pañales. La niña no tiene control de esfínteres debido a esta diversidad funcional. Entonces hemos logrado eso. Hemos logrado que se le asigne un programa social que primigeniamente había estado no negándose la Secretaría Conducente, sino atrasando, entorpeciendo esta inscripción. Y así como este caso en otros diversos de la misma naturaleza. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, Martín, por favor. Sí, gracias, maestra. Bueno, en mi parte, en mi proyecto pasado, anterior, yo acudí a una comunidad realmente vulnerable por cercanía de donde vivo. Iba con el afán de hacer un tema de seguridad alimentaria, pero me encontré con otras necesidades previas que los mismos pobladores me exhortaban a decir que si yo pertenecía a una entidad del gobierno, yo le decía que no, que era de la parte social, a nosotros como parte de interesados en las mismas necesidades de nuestra colonia. Y me encontré que las necesidades eran otras, tenían prioridad, como el tema del agua, con el tema de servicios públicos, con el tema de seguridad. Y realmente el tema de seguridad alimentaria pasó a segundo término, que después sí se implementó. De hecho, se beneficiaron a más de 3.500 personas en esa comunidad. ¿Y qué se les hizo en ese proyecto? Precisamente a la comunidad se les organizó primero, se les organizó de una forma ordenada, porque tenían bastantes malas ideas de lo que es un funcionamiento de petición. Se les organizó, se les capacitó, se les logró que se organizaran bien, y en base a eso, hoy en día, esa comunidad tiene acceso a servicios públicos como pavimentación, drenaje. Hoy en día están trabajando con el agua potable,
y asimismo también ellos se comprometieron a registrarse en lo que es la parte de la tesorería para poder así contribuir con su erario. Posteriormente se llevó a cabo el tema de mi proyecto, que era el primordial, que era la seguridad alimentaria. Todo esto derivado por la pandemia, porque ahí realmente hubo, pues sí, hubo varios fallecimientos por los mismos que no tienen acceso a ningún servicio. Ese fue parte de mis primeros logros en ayuda a la comunidad. Es cuanto. Gracias. Continuaría Laura, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, comentarles que en mi experiencia particular, en el 2020, cuando estaba muy fuerte la pandemia, junto con algunos otros vecinos y compañeros, tuvimos la iniciativa de llevar alimento a las personas que más lo necesitaban, porque muchas personas pues habían perdido su trabajo. Entonces, iniciamos este proyecto de preparar comida y pues hacérsela llegar a la gente que se había quedado sin trabajo. Y de esa manera pues colaboramos para ayudar un poco en mitigar esa situación que estaban viviendo, eh, falta de alimentos, por la pues por aparte quedado sin trabajo. Entonces considero que este proyecto colaboró en ayudar a la colectividad. Muchas gracias. Ahora es el turno de la consejera, la maestra Laura Daniela. Adelante, consejera. Muchísimas gracias, maestra Fátima. Muy buenas tardes a las dos. También a Martín, es un gusto conocerles, un gusto saludarles y agradecer. Nos llena de gusto y satisfacción. Muchísimas gracias. Yo haré también una sola pregunta, muy rápida, si me hacen favor en un máximo de 2 minutos. Trabajo, con coordinación con otras personas. ¿Ustedes les fue complejo tomar algún tipo de decisión porque consideraban que iba a ser imparcial? ¿Y qué hicieron al respecto? Iniciaría, si me lo permiten, con Martín, posteriormente con Laura y finalmente con Miriam Ivonne. Martín, excelente tarde. Muchas gracias. Bien, bueno, se te cortó un poquito tu mensaje, se pasmó. No sé si fue yo o fue de aquel lado, pero sí alcancé a escuchar parte de la pregunta. Y bueno, pues como todo proyecto, siempre tenemos unos problemas de identidad, sobre todo porque los miembros de cada uno de los que compartimos el proyecto, pues tienen unas inclinaciones, sobre todo familiares, de amistad. Pero cuando nos toca tomar decisiones, sí debemos demostrar imparcialidad, sí debemos demostrar ser institucionales, porque de esto se derivan los buenos resultados, porque de hecho si nos inclinamos por algo o por alguien, sabemos bien las consecuencias de ello. Por eso, Perdón que interrumpa. ¿Algún caso y creemos que se pudo haber resuelto de esta manera? ¿O qué postura se tomó? sí, claro, hubo un caso en el tema de los censos, donde precisamente la formación de equipos los querían conformar las bases derivado de ese tema. Entonces yo tuve que intervenir precisamente para que se equilibrara el equipo de trabajo, porque yo sabía bien en antecedentes anteriores que esas personas estando juntas realmente no trabajaban. Sus actividades eran otras, eran ajenas al tema del censo. Cuando intervine y les propuse realmente que debemos de ser objetivos imparciales, realmente los resultados fueron los óptimos. Eso me lo agradecieron en la parte de la parte jerárquica en este caso de la dirección. Muchísimas gracias y un placer. Laura, qué gusto conocerte. Muy bonita tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, en lo particular yo no he tenido alguna experiencia con ese tipo de situaciones en las que pues se me haya complicado ser imparcial. Eh, He sido imparcial en todos mis proyectos, en todos mis trabajos. Considero que se debe de
trabajar de esa manera y no permitir que pues se presenten estas situaciones, porque siempre debemos de estar apegados a una normatividad, trabajar de manera legal. ¿Tampoco pudiste observar que alguien no estaba haciendo precisamente lo correcto y que tú hubieras tenido... Se pasma su video, discúlpeme, no lo escuché muy bien. Gracias, no sé, ahorita vuelvo a ver, tenemos creo que hoy problemas técnicos todos. Comentarte que si tú no tuviste oportunidad de ver que alguien efectivamente no estaba siendo parcial y tú hubieras podido hacer algo al respecto. Bueno, directamente que yo pudiera hacer algo, pues solamente platicar con esa persona, porque bueno, sí se ha dado que pues a lo mejor hacen cosas en el horario laboral diferentes a lo que a lo que sus actividades corresponden, y bueno, pues solamente lo que a mí me ha competido pues es hablar con ellos y hacerlos conscientes de que pues somos servidores públicos y tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, y pues que en algún momento nosotros estamos del otro lado de, de la situación en la que esperamos ser atendidos y queremos la mejor atención y sobre todo el respeto. Entonces, pues sí, de mi parte solamente ha sido pues acercarme a hablar con ellos y concientizarlos. Muchas gracias. Buenas tardes, consejera. Imagino que es mi turno. No la escuché, pero imagino que es mi turno. Sí, adelante, por favor. Así es. Correcto. En ese sentido, bueno, quiero comentar que atendiendo a los principios ontológicos de la profesión en la que me desempeño, que es Derecho, pues es menester observar justamente el de imparcialidad. Así, cuando he tenido oportunidad de avenir a las partes dentro de determinada controversia, determinado litigio, exactamente pondero el bienestar de cada una de ellas, porque esta actividad profesional abona al beneficio social. Cada decisión que se tome abona a la concordia. Ahora bien, esto por el lado profesional. Perdón que interrumpa. ¿Algún caso específico que haya usted logrado vivir? Sí, exactamente. Es que de esta naturaleza, consejera, son diversas ocasiones en las que me he pronunciado a favor de que exista la armonía y pues a que cada uno de las partes conceda lo que considere que se puede hacer a efecto de avenirlas. Ahora bien, cuando fui con defensora municipal del voto, en el mismo tenor, vaya, al capacitar o al incidir en las actividades propias del encargo, pues actuar conforme al marco normativo aplicable, más allá de los intereses de incluso quien yo misma representaba. Es todo. No se escuchó. Muchas gracias, consejera. Ahora es el turno del maestro Juan Carlos Vaca. Adelante, maestro. Gracias, maestra. Muy buenas tardes. Es un placer saludarles y felicitarles por llegar a esta etapa. Iniciaré con la tercera y última pregunta, por lo que les formularé una misma pregunta para los tres. Para ello, iniciaríamos con Miriam, después seguiría Martín y por último Laura. La pregunta es la siguiente. Describe qué valores o actitudes cree usted que son importantes para el puesto que está participando y dé el ejemplo de
cómo se aplicaría uno de estos. Claro, maestro, gracias. Pues la equidad, por supuesto, justamente la imparcialidad, la objetividad. Y bueno, una manera de ejemplificar la aplicación precisamente de equidad en el desempeño de esta labor es desde la labor que sea designada, posibilitar que los actores dentro de una contienda electoral tengan las mismas oportunidades, tengan igualdad de oportunidades, y ello con observancia al principio de igualdad que prevé la ley, sin distinción de alguna categoría sospechosa, pues como es género, como es esto que se ha denominado raza, etnicidad, edad, creencias, etc. Eso en lo particular, maestro. Gracias. A usted. Creo que Martín se desconectó. ¿Ya? Está... Cristian, no sé si tengas algún dato de Martín. Lo estamos intentando localizar en sus teléfonos, pero no tenemos respuesta todavía. ¿Podría hacerle la pregunta a Laura para ir avanzando? Laura, si nos haces favor de dar respuesta, por favor. Sí, claro. Considero que los valores que debemos de aplicar serían liderazgo, honestidad, eficiencia y eficacia principalmente, y el que yo considero relevante e importante de aplicar pues sería honestidad. Honestidad porque vamos a llevar la responsabilidad de llevar ese trabajo del conteo de votos, de una decisión de una población en la que debemos de aplicar a su vez la imparcialidad. Entonces, somos responsables de todo este proyecto y considero que debemos de ser también legales y conlleva a ser honestos en nuestro trabajo para llegar a una buena conclusión de este proyecto. Sería todo. Gracias. No sé si tengamos información de Martín. Christopher. Sí, dice que ya está conectado nuevamente, que tuvo un problema de luz, que se fue la luz ahí donde vive. Si me dan también un minutito, muchas gracias. Sí, estamos ahí. Perdón, pero no. No te preocupes, Martín. Se fue el internet de este lado, se fue la energía eléctrica totalmente. No te preocupes, estamos en tiempo. ¿Escuchaste la pregunta o te No, la...? ya la postura ya no. Entonces, a ver, te doy la pregunta. Describa qué valores o actitudes cree usted que son importantes para el puesto que está participando y dé un ejemplo de cómo aplicaría uno de estos. Bien, gracias. Parte de los valores que debemos demostrar en este puesto es tener realmente la honestidad y la responsabilidad. Esas son partes primordiales. Obvio, tenemos que tener la transparencia,
la objetividad, la certeza de poder hacer y trabajar en esta cuestión. Mis proyectos anteriores, precisamente hemos salido adelante por esos puntos, porque hemos sido honestos en lo que nos compete, lo que nos compete, en lo que podemos arreglar y no podemos arreglar para poder avanzar y no detener ningún proceso. Siempre con certeza, siempre apegados con la normatividad, con las políticas, con las reglas, reglamentos, porque es muy importante. Sabemos que las fases de un proyecto no tienen vida, y esa misma vida nosotros, como sujetos, debemos darle avance. En el proyecto anterior que yo tuve, precisamente... Sí. Perdón, mira, la pregunta va enfocada un poquito, están participando ustedes para vocalías, ser vocales. ¿Cómo aplicarías uno de estos valores para ese puesto? El tema de la vocalía, sabemos que nos toca colaborar y trabajar con muchas personas. Debemos ser imparciales sobre todo, porque conocemos que cada persona es diferente, tiene una conducta diferente. Sabemos que nos vamos a encontrar con cualquier tipo de personalidades, y nosotros, como precisamente en el tema de vocal, debemos ser imparciales, apegados a la normatividad y seguir las instrucciones de las que nos diga nuestro superior jerárquico. Ahí nosotros, en el tema de organización, precisamente debemos aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido en el pasado para poder llevar a cabo de una forma ordenada, pues todos los procesos y procedimientos que nos pidan. Muchas gracias, Martín. No, al contrario, gracias, y perdón por la interrupción ajena. No te preocupes. Adelante, maestra. Gracias, maestro. Pues hemos concluido con esta entrevista, por lo que el Instituto Electoral del Estado de México agradece su participación en este proceso de selección y les pedimos estar atentos a las resoluciones por los canales oficiales que se ha definido en la convocatoria respectiva. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas Gracias. tardes. Gracias.